¿Ok? Haceme así, por favor, para estar segurísimo. Bueno, ahí está. ¿Cómo estás, Hans? ¿Qué tal, Sacrosantum Ferreira? Muy buenas tardes. Dios te bendiga. Gracias por permitirme participar. No sé cómo me llegó tu link a mí, pero ahí estaba tu link y dije, voy a Bueno, bueno. ver quién está por acá. Así que estamos a Bueno, te tus escucho, órdenes, en qué Hans. te puedo servir, qué tema estás tratando el día de hoy. Bueno, el diálogo con Pacheco y Santiago, creo que lo habrás visto. Y Un bueno, me poco. gustaría. Claro, está bien. Me gustaría, si querés, podemos tratar este tema. Eh, ¿Querés que ponga el video una parte, así lo podemos ver Creo juntos, te que, parece? mira, creo que la pregunta que tal vez haríamos, y creo que es lo que tú tal vez ya has analizado, es cómo tú llegas a la conclusión de que la iglesia de Cristo es la verdadera. Bien, ¿a qué te referís con la Iglesia de Cristo? Perdón, a la iglesia católico Mm, romana, ¿verdad? Es la verdadera iglesia de Cristo. bueno, está bien. Está bien la pregunta, ¿no? Está bien la pregunta y voy a tratar de respondértela, ¿sí? A ver, vos no sos conciliar, ¿no? Sí, sí asumo ciertos concilios, ¿verdad? Eh, Me adhiero a varios, por ejemplo, los primeros 7 creo que estamos bien. Creo que a partir del séptimo, ya donde la iglesia romana asume por primera vez se aleja totalmente del tema conciliar, a partir de ahí ya no tomamos los concilios como válidos o inspirados o guiados por el Espíritu Santo. Bien, pero en un momento estuvieron siendo guiados. Bueno, la iglesia concilia, recuérdate que en ese momento es una iglesia en la que no hay una sola cabeza, sino que están todo el cuerpo de Cristo siendo, participando en esos concilios, ¿no? Bueno, ok. Entonces, aceptás los concilios. En eso estamos de acuerdo. Claro. Mirá, vamos a hacer un ejercicio mental, ¿sí? Yo le doy estos concilios a la Iglesia Ortodoxa, ¿sí? Tenemos dos opciones. Le damos los concilios a la Iglesia de rito latino, a la Iglesia Ortodoxa o a la Iglesia en sí, rito latino y ortodoxo. ¿Está bien? Vamos a suponer, Hans, que vos les das los concilios a la Iglesia Ortodoxa, ¿no? Y decís que la Iglesia Ortodoxa, estoy suponiendo para responderte tu pregunta, ¿sí? En estos concilios no se equivocó. Básicamente estás aceptando estos concilios que determinaron cristianos reunidos en un concilio y confías en estos concilios. Ya estás confiando. Ahora, vos no sos ortodoxo, ¿no? Por algo no sos ortodoxo. Evidentemente no sos ortodoxo porque considerás que la Iglesia Ortodoxa no tiene verdades o se desvió de la verdad. Vamos a suponer que es del rito latino. Considerás entonces que la Iglesia del rito latino se desvió de la verdad. Estamos suponiendo. O de la Iglesia Universal en sí, ¿no? De los obispos reunidos en un concilio y demás. Bueno, ¿cómo asumimos que es infalible la Iglesia? Evidentemente, tanto vos como yo como católico y vos como protestante tenemos que dar un salto de fe y eso es innegable. Vos tanto en la interpretación que haces de la Biblia, ¿no? Y yo en lo que determina la Iglesia, o vos en lo que determina la Iglesia y yo también en lo que determina la Iglesia. El punto es que yo no le quito a la Iglesia ya la infalibilidad o la veracidad de lo que declaró. Porque vos, por ejemplo, si se lo quitas a la Iglesia Ortodoxa, una de dos, la Iglesia Ortodoxa sí se desvió y está equivocada, o la Iglesia de Rito Latino se desvió y está equivocada. Entonces, ¿cómo te contesto tu pregunta? Sí, doy un salto de fe en la Iglesia, que determinó y formuló los concilios. Sí, doy un salto de fe, pero no abandono
a esa iglesia diciendo que a partir de un momento se corrompió. ¿Por qué? Porque es la misma que a mí me dio cristología que yo acepto, y yo no soy quien para cuestionar lo que estoy aceptando de ese intelecto, ¿me entendés? Entonces, es por eso que nosotros aceptamos la infalibilidad de la iglesia, o Y decimos la que pregunta siguiente sería, ¿y esa deducción a la que tú llevas, ese salto de fe a la que tú llegas, es sí. falible o infalible? Bueno, mirá, te respondo. La pregunta que le hizo es por eso te llamé y quería a usted invitarlo, es más, si estaba Arragán también, ¿no? Mirá, si yo digo que es falible, entonces podría yo estar equivocado y todos los concilios también. Si yo digo que soy infalible, estoy asumiendo infalibilidad. Pero yo no tengo que decir que soy infalible ni ser falible. Yo me tengo que apoyar en el que determinó esas verdades y dar ese salto de fe. Entonces, la afirmación que yo hago no se puede decir ni que es infalible ni falible. Es una afirmación porque la infalibilidad en temas espirituales o en el tema de doctrina de fe y en el tema de las escrituras necesariamente se debe interpretar de la misma manera que fue determinada o escrita. Te voy a dar un ejemplo rotundo, mirá. Mirá, un ejemplo rotundo a la pregunta, no en cuestión. Yo tengo la Biblia acá, ¿no? Mirá, yo te digo que esta Biblia, o te digo que esta Biblia, eh, no es palabra de Dios. Yo te digo eso. ¿Yo estoy siendo falible o infalible? ¿Estoy siendo falible o Totalmente, infalible? totalmente. En ese momento, al ir en contra de lo que todos los cristianos han creído desde el principio hasta nuestros días, estás yendo en contra de una verdad y por lo tanto, tu perspectiva es una perspectiva falible, Bien, pero, parte desde una cosmovisión. Probablemente eres un ateo o probablemente eres una persona que no amas a Dios y precisamente por eso es que quieres ir en contra de lo que Dios ha establecido. Entonces, nota que de aquí una cosmovisión como la que tú estás tratando de plantear no ayuda en ese punto. Sin embargo, nosotros creyendo en que Dios quiso revelarse, creyendo en el que Dios quiso mostrarse por medio de las sagradas escrituras, que siendo Dios el autor de las sagradas escrituras, creemos que el único medio de infabilidad en esta tierra es aquello que Dios ha dejado para nuestras vidas, las y sagradas esa escrituras. afirmación, ¿no?, que acabas de decir, me imagino que no es infalible. No, 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 no. Bien, Esa podría estar afirmación equivocada. no, 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 esa afirmación es total y 100% infalible, total y 100% infalible. Bien, ¿Por qué? a ver, ¿Por qué, bien, bien, te voy a Ferreira? escuchar. ¿Por Sí. qué? Porque eso lo ha creído cada uno de los cristianos en Ujú. todos los tiempos, en cada lugar, hasta nuestros días, y sigue promulgándose como verdad inalterable. Bien, quiero desmenuzar ese argumento, porque no sé si te diste cuenta, recién dijiste algo del ateísmo, justamente la pregunta que hace Pacheco te lleva a eso. A ver si vos me entendés, mirá, yo creo que esto es palabra de Dios. Yo no te estoy diciendo que no, yo te estoy preguntando. Entonces, vos me decís que la palabra de Dios es infalible, ¿no? Me dijiste que la palabra de Dios es infalible. Ok, yo te digo, Hans, sí, es infalible en sí misma. Ahora, el que dijo que la palabra de Dios es infalible, en este caso vos, fuiste infalible, ¿ok? Porque estás diciendo que es palabra de Dios, ¿sí? Necesariamente estás siendo infalible al declarar que la Biblia es infalible. En eso me dijiste que sí, ¿ok? Si Ahora, alguien, solo pregunto, sí, ¿eso es algo que solamente yo
haya creído o todos los cristianos creen eso? Yo te respondo, me encantaría que sea un diálogo ameno, porque estoy tratando de entenderte y yo ahora te respondo. Entonces vos cuando decís que la Biblia es infalible, esa declaración tuya decís, no, es infalible la declaración de que la Biblia es infalible. Si una declaración de que la Biblia es Te infalible, sigo escuchando, solo voy a sí, cerrar la puerta y te sigo te escuchando. espero, Sigue no, te hablando. espero, te espero, te espero, te espero, te espero. Bueno, a ver, un segundito, ¿eh? Bueno, estamos teniendo un diálogo ameno con Hans. Quiero llegar a la cuestión, ¿no? De este tema. Bien, entonces, sí, vos dijiste que la Biblia es infalible y esa afirmación tuya, de al decir que la Biblia es infalible. No puede ser falible tu afirmación porque podría estar equivocada tu afirmación, porque justamente la falibilidad radica en que el sujeto podría equivocarse, y si podría equivocarse, entonces no hay una verdad objetiva, simplemente hay una verdad que podría estar equivocada. Y así no creo que sea el cristiano, ¿no? Una verdad que está equivocada. Ahora, si tu declaración de que la Biblia es infalible, el que determinó el canon o los escritos debe necesariamente también ser infalible o no necesariamente ser infalible, porque si para una declaración, al decir que es infalible, es necesario ser infalible, entonces también calculo que estás de acuerdo que se necesita ser infalible para decir cuáles son los libros que los componen. Entonces la pregunta es, ¿cómo alguien no es necesario que sea infalible para determinar qué libros los componen, pero sí es necesario que sea infalible para determinar que esto es palabra de Dios? ¿Me entendés? No, no necesariamente tiene que ser infalible quien establece un canon, porque creemos, y tu magisterio, tu catecismo, indica que el autor de las Sagradas Escrituras es Dios. Por lo tanto, quien reconoce o quien debe de reconocer esa autoría por medio de la voz de Dios es la iglesia, pero la iglesia no establece si esa voz, si, que eso es totalmente, ¿cómo decírtelo? Vamos a ver, no establece que eso es verdad. Lo que hace es que establece y reconoce la verdad que está en las Sagradas Escrituras. Por eso es que A ver, mira, te voy a dejar entiende. que te expliques un poco mejor porque Sí, la creo verdad que no te logro entender. me Relájate. hice un Sí, poco, sí, me hice un poco relájate, de bolas relájate. ahí. Dale, te escucho, Voy Hans, te nuevamente, mira. escucho. Entonces, la iglesia reconoce la verdad de Dios que está dentro de las Sagradas Escrituras. Pero la iglesia no forma las Sagradas Escrituras, sino que es la iglesia que reconoce por medio de quién creó las Escrituras, de quién es el autor de las Escrituras, esos libros. Por lo tanto, no tiene que ser totalmente, no tienes que ser totalmente infalible para eso, Ferreira. ¿Escuchaste, Hans? Entonces la que reconoce, a ver, creo que no sé si te estamos, quiero que me expliques de vuelta. Mira, quiero que hagamos un ejercicio, ¿te parece? Mira, porque de verdad te quiero entender. Mira, yo tengo aquí el Pine, ¿no? Tengo aquí el Pine. De verdad quiero entenderte. Mira, yo voy a poner aquí está la iglesia, ¿no? Aquí está la iglesia, ¿no? Esto, vamos a poner que esto es la iglesia. ¿Te parece? Y no es con ánimo de que te enojes ni que entremos en un... Vamos a tener una charla amena, Tranquilo, ¿sí? tranquilo. Mira, acá tenemos la Biblia, ¿sí? Y podemos poner Mira, aquí te lo trato de al poner sujeto. te lo puedo poner como un ejemplo, ¿me das permiso? Sí, sí, déjame terminar Ok, esto nada más y ya te mira, prometo que te escucho. ok, Mira, dale, dale. mira, y acá tenemos al sujeto, ¿no? El intérprete, vamos a decir. Bueno, mira, vos me decís, no sé si quiero entenderte, que esta iglesia, esto de sí es palabra de Dios, porque ella misma dice que es palabra de Dios, ¿ok? Lo que sería la Biblia, ¿no?
quiero entenderte. Dale, dale. Si esto que está acá es palabra de Dios, porque allí dice que es palabra de Dios, bueno, ahí se me complica. Porque, bueno, yo podría decir lo mismo, ¿no? De varios escritos que dicen ser palabra de Dios, porque está escrito ahí. El tema es que esta iglesia, vos decís que esta iglesia no fue infalible al determinar el canon, porque el canon ya era inspirado, o ya era infalible. Los libros ya eran infalibles. La iglesia no determinó que sea infalible. Ok, pero la iglesia determinó cuáles eran los libros infalibles. En eso estamos de acuerdo. ¿Listo? ¿Puedo Sí, participar? te escucho, sí, Ok, sí, mira, adelante. mira, mira, Ferreira. Te voy a poner un ejemplo y te lo voy a tratar de explicar. Cuando tú sales al mediodía y ves el sol, tú dices el sol es caliente. La pregunta es, ¿tú estás diciendo una verdad 100% verídica, falible o infalible? Bueno, te respondo, mira, si yo ahora salgo, por ejemplo, y digo, Al hace mediodía. frío, bueno, al mediodía, vamos a suponer al mediodía. Si yo salgo ahora y digo, el sol está caliente o es caliente, resulta que para mí está caliente, pero para otra persona puede que esté más cálido o que haya más frío. ¿Me ¿Y entendés? tú hablaste Ahora, falible o infaliblemente sobre eso? es que la falibilidad, ahí te respondo, justamente eso es lo que quiero yo. ¿Quién determina si el sol está caliente o quién determina si el sol realmente está caliente? ¿Por qué? Porque para vos va a Pero estar te pregunto, frío. no me va a dar la pregunta. No, te La respondo pregunta es, tranquilamente. Sí, la pregunta es, tú sales al mediodía y miras al sol y dices, sí, el sol está caliente. sí, ¿Esa es una verdad absoluta o es una verdad subjetiva? te respondo. Justamente por eso quiero decir, si yo salgo un día, un verano, y el sol está caliente, obviamente que es una verdad objetiva. ¿Por qué? Porque está Ok. caliente, pero por ahí para otro no está caliente. Y para otro no está Entonces, caliente, entonces habría que determinar. Ferreira, mira, Déjame terminar. entonces Ferreira, Tengamos una charla amena. con Tengamos esa, una con charla esa amena. parte, sí, con una charla, mira, Eh, con Pero, esa Hans, infabilidad déjame con lo que terminar, dijiste. mirá. Déjame Ok, dale. terminar, mirá. Te pongo el sol, ¿ok? Te pongo el sol, mirá. Yo te pongo el sol, mirá. Acá está el sol, ¿no? Acá está el sol. Pero yo quiero que vos me entiendas, ¿sí? Acá está el sol. Ahora, el sol está caliente. Claro, salgo yo y digo el sol está caliente. Pero sale Pedrito y me dice, está tan tibio. Sale otro y me dice que el sol realmente está moderado. Sale otro y me dice que está, en realidad hay helada. Sale otro y me dice que el sol está pegando en su máximo esplendor. ¿Cuál de todas estas verdades sería la infalible? ¿Por qué, Hans? Porque para él es infalible que el sol en realidad no está pegando fuerte. Para él es infalible que el sol está, en realidad no hace, el sol ni está pegando. Para él es infalible que el sol sí está pegando. Para él es infalible decir que el sol está recontra caliente y para él es infalible, o sea, para cada uno de los sujetos su verdad es infalible. ¿Me entendés, Hans? Otra, un ejemplo rotundo. Mirá, mirá un ejemplo, y ahí te cedo la palabra. Mirá, mirá, mirá. Si yo te digo que hoy es lunes 26 de agosto del año 2024, ¿estoy siendo infalible o falible? Es una verdad total. Bueno, el tema es que para los chinos no. ¿Por qué? Porque para los chinos son las 7:06 del martes 27. ¿Entendés?
Sí, Eso pero es lo en que ese yo quiero que me eso entiendas. es algo relativo. Ahora, déjame Mm, déjame regresar al ejemplo por el cual te te puse, dejo regresar, pero no es relativo. ¿Por qué? entonces, Porque mira, es verdad para cuando el tú sales chino. al Sí, mediodía, cuando tú sales al mediodía y ves al sol, ¿tú sí. creas al sol o cómo se llama, o reconoces que el sol está caliente? Por eso te di la explicación. No, pero tú, Mira, es decir, mira, yo bien. el ejemplo Ah, ahorita no es yo el ejemplo bien, ahorita no son los demás. El ejemplo, te cuando respondo. tú saliste al mediodía y Ahí te vistes el respondo. sol está Bien, caliente, tú vistes algo en el sol que el sol está bien. caliente. Ahora, ¿Puedo responder? Sí, sí, tú reconociste que el sol está caliente o hiciste, al sol. te respondo. Mira, yo reconozco que el sol está caliente, ¿ok? Te doy la chance de que reconozco que el sol está caliente, ¿sí? Ahora, yo lo que quiero que entiendas es lo siguiente, que la percepción que vos tenés del sol, que si está muy caliente o menos caliente, es distinta a la que yo tengo. Entonces, ahí habría dos verdades. La tuya, porque vos evidentemente percibís que el sol está caliente, y la mía, ¿por qué? Porque yo percibo que está caliente, pero no tanto como lo que vos entendés que está caliente. Ahora, ¿quién es el que dice realmente? Che, pero el sol en realidad es esto. Es a lo que yo quiero llegar, ¿me entendés? Porque con esto cierro, mirá, yo te digo, por ejemplo, que el sol está caliente ahora. Te digo, el sol está caliente. Sí, con esa misma falibilidad, que llegué a una verdad infalible, yo con esa falibilidad te digo, el protestantismo es falso y vos me tendrías que creer, ¿por qué? Porque con la misma falibilidad llegué a decir que el sol estaba caliente y no le erré. Ahora, ¿por qué crees que le estoy errando? ¿Entendés? Cuando digo que el protestantismo es falso. Me quitas por un lado, me das la falibilidad, la infalibilidad, y después me la quitas cuando doy otra apreciación. Entonces necesitamos que haya otras personas externas a nosotros que determine una verdad, porque si no es tu verdad, mi verdad y la de todo el mundo, ¿entendés? Escucho. Bien, entonces, precisamente el ejemplo es para mostrar, cómo la iglesia reconoce no una verdad subjetiva, sino una verdad absoluta. Nadie de los que estamos aquí, nadie de los que estamos aquí, ya sea que salga con con que tenga una temperatura menor, una temperatura mayor, etcétera, va a reconocer va a decir de que ese sol fue creado por la persona que lo está percibiendo. No, al No, no, es que yo contrario, no dije eso, ¿eh? lo que está haciendo es reconociendo aquello que es una verdad absoluta y que es fácil de comprobar que es una verdad absoluta. Así también, así también, las escrituras han sido reconocidas por todos los cristianos desde el principio, desde el siglo cero hasta nuestros días como verdades absolutas e inspiradas por Dios. Por lo tanto, Bien, esa no es una subjetividad, sino están apuntando a una verdad absoluta. déjame Al comentarte apuntar algo. a Claro, una verdad absoluta y reconocer una verdad absoluta, estas personas no han creado nada, sino que simplemente Hans, lo han reconocido y lo han ok, trasladado hasta nuestros días. yo no estoy negando que la Biblia es palabra de Dios, porque no estás refutando mi argumento y la verdad no me estás entendiendo. Yo entiendo que estés leyendo, pero por eso me gustan dialogar, porque estás leyendo y yo quiero entenderte. Yo quiero que vos entiendas que mi intención no es hoy refutarte ni pacatearte, yo quiero entenderte. Yo te Gracias. pido que dejes la lectura un toque y charlemos como dos personas. ¿Sí? No, te digo que no estoy leyendo, aquí está mi cámara, aquí está mi pantalla donde leo, mira, y te la puedo Estás mostrar, leyendo pero entonces. Está bien. no estoy leyendo en este momento. Ah, no, ahora no, claro. Pero por eso te digo, quiero que vos me entiendas. Mira, yo te digo que el Sol tiene el 71% de hidrógeno, 27 de helio y el 2% de otros elementos más pesados. ¿Ok? Ok. Ahora,
El sol es sol en sí, no porque yo lo determine, pero yo puedo decir de qué está compuesto, pero está en sí compuesto. Alguien tiene que decir de qué está compuesto, ¿me entendés? Y necesariamente ese que dice de qué está compuesto, vamos a trasladarnos al plano espiritual, ahora con el tema Biblia. ¿Por qué? Porque las per los temas, por ejemplo, históricos, o también las cuestiones, como por ejemplo, no sé, yo digo eh, que el mar es azul, ¿no? Yo digo que el mar es azul. Bueno, no es algo que necesariamente necesite interpretarse infaliblemente, ¿por qué? Porque el mar no es infalible y no es inspirado, me refiero a lo que se entiende por inspirado. Ahora sí sabemos que la Biblia sí es inspirada, Hans, es inspirada, y si es inspirada, evidentemente necesitaría, no sé si estás de acuerdo vos, necesitaría que sea interpretada de la misma manera que fue inspirada, a menos que vos me digas que no necesariamente se necesita interpretada de la manera que fue inspirada. ¿Por qué? Porque justamente ahí radica el problema, que tu verdad no es la misma verdad para un bautista, para un credo, para un paido, para un arminiano, para un calvinista, y todo parten de esto. Todo parten de esto. Mirá, Hans, aquí tenemos a, por ejemplo, a Barragán, que hoy estuvo con Pacheco, y acá tenemos a Pacheco, ¿no? Mirá, a Pacheco. Él, con su falibilidad, llegó a su veracidad. ¿Cuál es su veracidad? Que no se bauticen niños. Y él, con su falibilidad, llegó a su veracidad, que sí se bauticen niños. Te das cuenta entonces que la falibilidad a cada uno lleva a su propia veracidad, pero no necesariamente es la veracidad, sino que alguien externo a los dos sujetos debe determinar cuál es la veracidad. No sé si me estás entendiendo. Si querés te lo puedo explicar mejor, te escucho. Bien, mira, pero a pesar de que estos dos individuos que has mencionado puedan llegar a conclusiones diferentes, no significa que el principio, o más bien, en este caso, las escrituras, dejen de ser verdad. Yo no te Al dije eso. contrario, No me estás no, entendiendo. es que yo sí lo estoy diciendo y eso me deja ver que no, aunque estás luchando, todavía no has llegado a comprender lo que te estoy queriendo transmitir. Es que yo estoy Entonces, totalmente de siendo, acuerdo mientras siendo no me las cambies el tema. escrituras, siendo Mm. las escrituras la verdad absoluta por venir y ser Dios el autor de ellas, nosotros vamos a caminar constantemente a la búsqueda o a llegar más a entender mejor esa verdad, que en algunos momentos podamos llegar a ciertas conclusiones diferentes, no significa que esa verdad en la que todos nos paramos deje de ser verdad. Y es Por eso te precisamente eso. pregunto, claro. Ahora, mira, partiendo de esto, Te escucho un ¿tú poco más, cómo dale. sabes? ¿Tú cómo sabes que tú, Ferreira, Sí, al decir que la iglesia es infalible, esa es una verdad absoluta que han creído todos los cristianos desde el bien, principio hasta nuestros días, bien, versus las escrituras, que las escrituras, sí, todos los cristianos han creído que son palabra de Dios y Dios ha sido el creador de ellas. Te bien, escucho. te respondo. Vos me decís, vos decís que la iglesia es infalible, entonces asumís que lo estoy diciendo yo. No, es la iglesia la que dice que es infalible y te reitero que la discusión se la debe la iglesia, ya sea con el magisterio ortodoxo o el magisterio protestante. El tema es que yo veo un magisterio ortodoxo, veo un magisterio rito latino, pero no veo un magisterio protestante en sí. Entonces, yo no quiero que nos escapemos del tema central, porque sabés que el tema central es la infalibilidad o falibilidad. Yo reconozco y no te estoy diciendo lo contrario. La Biblia es palabra de Dios. Yo no te niego eso. El autor de la escritura, el autor, es el Espíritu Santo que inspiró a los agiógrafos para que ellos escribieran conforme a lo que el Dios Todopoderoso quería que quede impreso en los libros o en los escritos o en las hojas, ¿no?
llámalo como quieras, pero es inspirado. Ahora, lo que yo te estoy diciendo es que si bien los escritos son inspirados, porque Dios los inspiró, lo que yo te estoy preguntando es si el sujeto que dijo esos son los libros inspirados, necesariamente tuvo que ser falible o infalible para determinarlo. Si no es infalible, la falibilidad puede llevarte a una verdad o a un error. En eso estamos de acuerdo. ¿En una verdad o a un error? La pregunta es, ¿cómo sabemos que está en la verdad? No puede ser a partir del mismo texto que diga que está en la verdad, porque así hay otros libros que también dicen que son palabra de Dios. Necesariamente debemos atribuirle a que el sujeto no se equivocó. Y ahí va mi pregunta. Justamente cuando alguien determina esto y no se equivoca, en el momento que no se equivocó en determinarlo, ¿fue infalible? Eso representaría de que para que una persona pueda decir que fue infalible, debe de mantenerse en esa infalibilidad en todo su trayecto de vida. No puede perder ni una sola vez ese proyecto de infalibilidad porque entonces pierde confianza. Yo en este momento te he dado mi confianza y estamos platicando amenamente, pero en un Bien, momento determinado tú vienes y me atacas, yo voy a perder esa confianza que te he dado, que he depositado en ti. Y por lo tanto, cuando me vuelvas a decir a mí, Hans, yo no quiero refutarte, no quiero ir en contra de tuya, entonces yo ya no te voy a creer, porque perdiste todo criterio para mí en el que en creerte. Así también, las instituciones deberían de mantenerse equitativamente en toda su historia sin ni un solo error, sin ni un solo error, para poder creer que realmente esa institución es 100% falible. Sin embargo, Ferreira, entendemos, comprendemos, vemos, estudiamos en la historicidad del mundial que eso no ha sido así en la Iglesia Católica. De no pará, ser así, pará porque nos de no estamos ser así, desviando. No te ofendas. de no Nos ser estamos así, desviando y no creo que, Hans, mm, yo te entiendo que vos no crees que la iglesia es infalible. Yo te entiendo que vos no pero crees pero eso pero porque vos solo termino crees. con esto. Sí, Déjame ¿querés que terminar con esto. pongamos un minuto más? Porque quiero terminarme, quiero 30 que me segundos, respondas. Sí, 30 dale, segundos, dale, 30 bárbaro, segundos. dale, dale, De dale. no ser así, los papas no estarían llegando a pedir perdón en este tiempo. Con eso concluyo. Bueno, vos pedís perdón, sí, pedís perdón porque también pecás. Pero, a ver, yo quiero que vos me entiendas, Hans. Quiero que la gente me entienda lo que yo estoy planteando. Quiero que a ver si me. Hans, si me podés prestar atención, yo te agradezco, porque yo te estoy recontra escuchando atento. Mirá. ¿Sabes por qué, Hans? Porque si yo no encuentro una verdad objetiva, directamente yo tengo que abandonar el cristianismo, ¿me entendés? Mira, esta es palabra de Dios. Vos me vas a decir que sí, sí, está bien, yo creo que es palabra de Dios. Quiero que me entiendas a lo que yo estoy apuntando. ¿Sabes qué? Yo creo que lo que está escrito aquí es palabra de Dios. Ok. Tenemos distintas cartas, ok. Y el sujeto que las coleccionó y nos dijo a ustedes que estos son, aunque ya son inspirados, los reconoce, necesariamente necesita ser infalible. Pero déjame decirte el por qué necesariamente necesita ser infalible. ¿Por qué? Porque la falibilidad radica en que puede alguien equivocarse. ¿Me explico? Y si alguien puede equivocarse, evidentemente, no hay una verdad objetiva. La verdad es objetiva para el sujeto. O sea, para vos podría ser verdad, para el otro podría no serlo. No sé si me estoy entendiendo lo mismo con la interpretación. Entonces la pregunta que yo te hice, por eso te puse en pantalla, ya que aquí el tema es cuestiones, la infalibilidad sí, infalibilidad no, yo te pregunto, aquí por ejemplo, te vuelvo a reiterar, con afirmaciones falibles, yo quiero que vos me entiendas esto, Hans, a ver si me podés entender lo que yo quiero decirte.
con afirmaciones falibles, Barragán con afirmaciones falibles llegó a la conclusión de que se puede bautizar niños, que no se debe bautizar niños, con deducciones falibles. Llegó a su verdad. O sea, la verdad para Barragán es, no, niños no se deben bautizar. Le preguntás a Barragán, ¿cómo llegaste a eso? Con una deducción falible. Llegué a una verdad. Ok. Pero aquí el tema es que lo tengo a Pacheco, que con una deducción falible llegó a la verdad que sí se debe bautizar niños. La pregunta es, ¿una verdad, perdón, una verdad necesariamente parte de falibilidad? Porque en el caso de que sea así, ambos tienen razón. Porque ambos partieron de falibilidad y ambos creen dos cosas distintas. Independientemente si son doctrinas esenciales o no, lo que estoy dando a entender es que el argumento de que se necesita ser no se necesita ser infalible para determinar algo, te puede llevar a un error. Reitero la pregunta y quiero que me entiendas y ahí te paso la palabra si te expresás. Aquí está Barragán, ¿sí? Y aquí está el credo bautismo. ¿Cómo llegó Barragán a esa conclusión? Con una deducción falible llegó a su verdad. Y aquí tenemos a Pacheco con su credo bautismo. Perdón, con su paido bautismo. ¿Cómo llegó? Con la conclusión de que no se necesita ser infalible para una verdad. Estas dos verdades parten de bases falibles. Estas dos verdades parten de bases falibles, o sea, del sujeto. La pregunta es, a partir de un sujeto que plantea cuestiones faliblemente, ¿se puede llegar a la verdad? Y en este caso, ¿cuál de las dos sería? Bien, Ferreira, tú aplicas dos personas o pones a dos personas falibles para poder llegar a una conclusión. Entonces, ¿quién determina eso? Bueno, recuérdate, tú estás partiendo de dos personas falibles y ahora tú estás poniendo o infiriendo a una tercera persona o una institución. Esa institución debe de ser infalible para ti. Pero el problema que está, Ferreira, es que esa institución ha sido falible durante toda la No me historia estás de la respondiendo. cristiandad. Ahora, tú propones al sujeto A y al sujeto B falibles, pero también pones a un tercer sujeto o una tercera institución también falible. Cualquiera de los tres pueden partir a decir, yo tengo la verdad absoluta, pero la verdad absoluta no llega a una persona por medio de personas o instituciones. La verdad absoluta llega a nosotros por medio de aquel que tiene la verdad absoluta, Dios. Ese Dios que se revela en las escrituras y que nosotros tenemos la oportunidad de conocerlo, seguirlo y adorarlo de acorde a lo que las escrituras están estableciendo y mandando. Por lo tanto, la máxima fuente de autoridad, la máxima fuente de verdad sigue siendo infalible, aun quieras como quieras. Y esa es la palabra de Dios. Ahora, Es, yo creo que este sujeto infalible que no va, que contiene verdad y es verdad pura, que es Dios, va a resguardar todas sus cartas, todos sus libros, toda la historia para que nosotros llegue a nosotros y nosotros podamos conocerle el día de hoy. ¿Eso es un trabajo del hombre? No, ese es un trabajo que Dios ha establecido para nuestras vidas. Y eso es bien, lo que te puedo decir ahorita. bueno, Hans, mirá, hermano, por ahí yo sabés lo que tengo que me explico mal, ¿viste? Y por ahí no me estás entendiendo. Te he entendido perfectamente. Es decir, Mirá, créeme mirá, que, mira, mirá, créeme que déjame de las terminar. personas con Sí, las que he platicado hasta ahorita, lo he entendido perfectamente. mirá, Hans, quiero que vos, por favor, mirá, mirá. La discusión aquí es que
partiendo de una deducción falible se puede llegar a una verdad, ¿ok? Esa es la discusión. Partiendo de una verdad falible se puede llegar a una... Partiendo de una afirmación falible, afirmación, se puede llegar a la verdad, ¿ok? A partir de una afirmación falible, o sea que puede errar, se puede llegar a la verdad. Reitero, a partir de una afirmación que puede errar, se puede llegar a la verdad, falible. Yo quiero que vos me entiendas esto, porque no me estoy, o me estoy explicando mal. Esta X persona, con esa afirmación falible, llegó a una verdad. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Y esta persona, con una deducción falible, llegó a una verdad. ¿Estamos de acuerdo? Pero no son verdades absolutas en este momento. Ahora, algo que No, no, sí, algo pará, porque solo, estoy solo algo que tratando de sí, ser solo para recontra. recordarte, solo para Yo, recordarte yo que te escucho ahora, te aquí prometo. Te solo prometo que una te cosa, escucho. Ferreira, mira, ninguno de estos dos sujetos, A y B, dicen que esto es una verdad infalible, No, pero pero tú, dicen que se pero puede tú llegar a sí, una verdad. pero tú sí afirmas que la Saquémosle la iglesia, infalibilidad. Mirá, le que sacamos la tú infalibilidad. sí afirmas que la iglesia tiene que ser infalible. Ok, Entonces, no es. Listo. la pregunta sigue estando presente Qui- y que debemos de retomar. ¿Tú Quitamos cómo, tú cómo no, llegas a la déjame conclusión? terminar. Yo ya te ¿Tú, respondí 2 veces. tú cómo Yo de llegas a la verdad que estoy, conclusión? yo entiendo que te compromete. Yo entiendo. Yo necesito No, que no, tengamos no, una para charla nada. amena. No, de Mirá, veras, Ferreira, mira, no me Hans, comprometen en absoluto. es la primera vez que tenemos una charla amena. Si querés en otra ocasión la continuamos. Si tenés algo que hacer, no me molesta. En otra ocasión la continuamos. Yo quiero Ok, que vos me cuando tú me entiendas digas, me esto, voy. Hans. No, no, no quiero que te vayas. Al contrario, yo quiero entenderte. Mirá, vamos a sacarle infalibilidad. No hay infalibilidad. Punto. Acá no hay infalibilidad. A partir de una deducción falible se llegó a una verdad objetiva. Estamos de acuerdo que a partir de una verdad, perdón, a partir de una afirmación falible se puede llegar a una verdad objetiva, porque ese es el argumento que vos me pusiste al principio con el sol. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, Hans, quiero saber si estamos de acuerdo, porque quiero entenderte. A partir de una afirmación falible se puede llegar a una verdad objetiva, pero no infalible, o a una verdad, pero no infalible. A partir de una afirmación falible, ¿ok? En esta cuestión que este sujeto dice, no infaliblemente, sino faliblemente, dice que a causa de eso puede bautizar niños, y eso es una verdad objetiva, no infalible, entonces estamos de acuerdo de que se puede llegar a una verdad. Eso es lo que yo quiero que me entienda. Independientemente si se es falible o infalible. Ahora, el otro sujeto declara lo mismo, ¿no? Que con una afirmación falible llega a su verdad. Yo no le puedo discutir a ellos. ¿Por qué? Porque para ellos es su verdad, puesto que ambos utilizaron el recurso de la falibilidad para llegar a esta verdad en la que creen. Entonces la pregunta es, ¿una afirmación falible llevó a estos sujetos a una verdad objetiva? ¿Respondo? Sí. Ok. Recuérdate, ningún protestante va a afirmar que sus declaraciones son total y 100% infalibles. No dije eso, Hans. No dije que sean Ninguno. infalibles. No, no me estás Por entendiendo. eso, pero sí, Pero, ¿sabes sí, lo que Ferreira, pasa, Hans? Que cuando yo sí, te Ferreira, pregunto, mira, vos decís algo ninguno que de yo no ellos, digo y yo te tengo que interrumpir porque estás diciendo algo que y se va a sonar feo. Yo saqué la palabra infalibilidad, la saqué. La ok, saqué del plano para que no discutamos. qué sinónimo Vamos, utilizaste, mira, qué verdad, sinónimo utilizaste verdad, para estos dos? verdad, verdad objetiva. ¿Listo? Mira, Ok, ¿verdad? a Es un partir, sinónimo. verdad entonces, verdad. ¿Está? A partir de una afirmación falible,
Vos dijiste que se puede llegar a una verdad, como por ejemplo, yo salgo y digo, el sol está caliente. Aunque yo soy falible, estoy diciendo una verdad. Con esa afirmación falible o con esa deducción falible, este sujeto llegó a que se puede bautizar niños. Ahora, que no se debe bautizar niños. Ahora, con esa misma afirmación falible, el otro sujeto determinó que se debe bautizar niños. La pregunta es, ¿una afirmación falible te puede llevar a estas verdades o a esta verdad? No voy a decir infalible, a esta verdad. Bueno, estas serían formas de aplicación de su vida cristiana, pero no pueden ser verdades, no pueden haber verdades, no pueden haber verdades, Ferreira. Solo hay una Bueno, eso es verdad, ateísmo. Gracias. Ya solo hay una está bien. verdad, Está bien, está bien. Listo, hermanazo. solo hay una Bueno, verdad. querido Hans. Ok. Ferreira, solo hay, Sí, hermanazo. o tú consideras que hay varias verdades. Yo Justamente. considero que solo hay una verdad y esa Justamente, verdad hermano. absoluta es Dios. ¿Sí? Ahora, Bueno, Hans. recuérdate que todos los protestantes parten desde eso. Ninguno, Claro. ninguno piensa que tiene una verdad totalmente infalible, ¿sí? Yo Cada no dije uno de infalible, nosotros, Hans. o una verdad, o a la máxima verdad, Claro, ¿sí? por eso al declarar Precisamente por entonces, eso precisamente al por de... eso nosotros Mm, consideramos que debemos de seguir estudiando las Escrituras y debemos de seguir indagando en la teología para poder ser más precisos con lo que nosotros queremos hacer. Lo por mismo eso, que hace tu iglesia con su magisterio. El de hecho, magisterio Hans, también apunta a eso y está de... en una constante a reaplicación de mm, sus verdades. Por ejemplo, mira, no, no, am, déjame decir, hace un tiempo atrás, pará, porque no te puedo permitir. Estamos hablando bien, mira, yo te estoy tratando con respeto, estamos charlando bien. Yo también, entiendo, recién dijiste que no hay una verdad, ya está. Dijiste que la verdad es Dios. no, Esto ya queda. hay una Ok, sola ok. verdad, Mi hay una pregunta sola fue verdad, sincera. esa fue mi palabra. Bien, mi pregunta fue sincera. Aquí partimos de la Mi afirmación, respuesta también fue sincera. partimos de la afirmación de que Pacheco dijo que con una afirmación falible se puede llegar a una verdad. Yo te digo que estos dos sujetos que están en pantalla, con una afirmación falible, llegaron a una verdad. La verdad para uno es bautismo de niño sí, la verdad para otro es bautismo de niño no. Ahora, ¿se los puede culpar de que están en el error basándose en que la afirmación fue falible y a partir de lo falible se puede llegar a una verdad? ¿O ambos están en la verdad? El punto aquí a discusión es que ambos no dicen que estas son verdades absolutas. En cambio, Ferreira sí dice que la iglesia es una verdad absoluta. Entonces, A tú, ver, Ferreiras, que has ok, evitado ok. la respuesta, Mm. ¿cómo haces para llegar a esa verdad Ok, te absoluta? respondo, te respondo. Entonces en el Lo haces protestantismo no hay verdad absoluta. Yo quiero que me quede no, claro claro eso. que hay verdad absoluta. Pero Está ¿cómo, Hans? Me estás diciendo que... Cristo es Dios, Cristo murió por nuestros Ahí pecados, está, mirá, ahí está. Cristo es el Rey de Reyes, Mirá, Cristo viene a juzgar a los vivos, a los muertos, el ok, Espíritu mirá, Santo es Dios. Es mirá, decir, verdades absolutas tenemos. mirá. Ahora, la práctica es otro tema. En la práctica hay Ok, diferencias, Hans, eso es cierto, porque mirá. recuérdate, hay una sola interpretación, pero hay varias aplicaciones de las escrituras. Sí, pero a ver. Sí, ¿Ves? Hans, pensá lo que estás diciendo nada más. Mirá, mirá, Hans. Yo quiero que vos me... No, no es mi intención, yo quiero entenderte, por eso te dije que subas, yo te quiero entender. Mirá, voy a hacer esto, Hans. Mirá, hacemos así, mirá. Así, hacemos así, y hacemos así, ¿no? Ahí, vamos, te estoy dando un ejemplo. Ahí tenemos la Trinidad, ¿no? La Trinidad. ¿No? Y acá tenemos vamos a poner aquí, yo quiero que te voy a cambiar el plano del bautismo, te lo cambio, porque por ahí no me estás entendiendo. Con el tema del bautismo, ya que decís que no hay una verdad objetiva, ok, te lo pongo de otra manera. Con una deducción o con una afirmación falible, vos me dijiste que se puede llegar a una verdad.
que no necesariamente la verdad tiene que ser infalible, pero puede ser verdad. Eso me dijiste. Bien, con una deducción o con una afirmación falible, hay personas que creen en la Trinidad, ¿no? Y con una afirmación falible hay personas que son unicitarios. El recurso, Los que s- llegan s- a la sí, conclusión de la unicidad o son unitarios, no son cristianos, no, no, no no, yo leen no te las estoy negando escrituras. eso, no te estoy Entonces negando que no, no, no quiero que me entiendas el argumento, entonces te cambié, estas personas parten desde una mala perspectiva bíblica, desde falible, una suposición falible. y suponiendo que la Falible, yo Trinidad quiero que me no es digas bíblica, falible, pero Hans, atacan una verdad absoluta. por eso yo estoy de acuerdo que son falibles los unicitarios. Llegaron a su verdad. Exactamente, pero Listo, entonces la falibilidad te puede llevar al error. esas son las herejías, esas son las Ok, herejías. ok, la falibilidad o la afirmación falible te puede llevar a una herejía. Pero es que todas las personas pueden llegar a cometer un acto de herejía en Quiero que algún me momento, entiendas, Ferreira. Hans. Yo te Porque entiendo lo que me querés decir. Ok, quien está haciendo el análisis de la verdad es Hans, falible. Por eso por la verdad eso, no puede descansar en una institución o en una persona. Esa Hans, verdad siempre tiene que ser evaluada ¿en qué? y llegar más cerca a esas Evaluada verdades. como, Hans. A ver si yo quiero que vos me No entiendas lo que cómo, estás no diciendo. cómo, Mira, no cómo, sino mira, por vos me medio de dijiste que quién, son, ¿por medio de quién? del Ok, Espíritu no te Santo. estoy diciendo que, claro, al otro también llegó a una deducción de que por medio del Espíritu Santo llega a su, ahora ya no es Entonces el falible. Espíritu Santo se puede Ahí está, contradecir. ahí está, ahí está, exacto. Pero Ferreira, mira, Bien, Ferreira, el déjame que Espíritu acá, Santo jamás te justo, va a llevar a decir que exactamente, eso es jamás te va a llevar infalibilidad, a decir, eso es Ferreira, infalibilidad. el Espíritu Santo jamás te va a Bien, llevar a decir que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no son Dios. bien. Por eso es infalibilidad. Claro, el tema es la verdad absoluta. La verdad absoluta es la Trinidad. Esa ¿Por es la qué? verdad absoluta. Exacto. A ver, Ahora, Hans, no sé si estamos. cuando Te voy otro a dejar no hablar, está bien. entiende eso, pues va a Hans, partir desde suposiciones yo te ya puse una preestablecidas apreciación. y Sí. va a decir, sí, desde su apreciación, Hans, y va a decir, no, la Trinidad no es verdad. ¿Por qué? mirá, Porque no lee la Biblia, porque no ha Hans, estudiado, porque esto, por lo otro. Entonces creo va que a me llegar estás a entendiendo, una Hans. conclusión errónea. Es Pero más, nosotros los cristianos debemos de estar en un constante acercamiento a la verdad y amar la verdad. Y cuando a mí me muestre la verdad, que estoy equivocado, debo de ser totalmente fiel a la verdad, si amo la verdad, y acercarme a la verdad y dejar la mentira. Yo no quiero mirá, estar en la Hans, mentira. mirá, Hans. Porque si, ahora me decís que Trinidad, te mostré, por ejemplo, el tema del bautismo. Ahora te mostré el tema de la Trinidad. Está bien, te lo saco al tema de la Trinidad. Yo quiero que vos, no estoy para que nos matemos a piña. Quiero que me escuches. Porque aquí se parte, Hans, se parte desde una afirmación falible. Yo te digo, vos te llamás Hans Estrada. ¿Estoy siendo infalible por decirte que te llamás Hans Estrada o estoy siendo falible? ¿Entendés? O sea, Probablemente está siendo falible, ok, ahí porque voy. hay varios Hans Estrada, no solo hay un No, Hans Estrada. vos. Por eso te Bueno, digo que este argumento de entonces Pacheco te lleva a estás razonar partiendo desde mal. una suposición infalible, estás Bien, partiendo desde una suposición de que existe un solo Hans Estrada cuando esa no es la no, verdad. yo no dije eso. Existen Eso lo muchos estás Hans Estrada, diciendo, pero Hans. No estás siendo nosotros sincero. partimos Bueno, desde está la bien. teología, Está bien, está partimos bien, de está un bien. solo Dios verdadero, un Mirá, Dios trino, Hans, un Dios que ha hecho escúchame. todas las obras por nosotros. Hans, mirá, mirá, Hans, mirá. Yo sé que me entendiste. Yo sé que me entendiste. Cuando vos, y no te ofenda, hermano, perdoname si me estoy equivocando, te pido mil disculpas, pero me parece Tranquilo, que estás tranquilo, queriendo no desviar el soy tan tema, fácil de hermano, ofender. ¿entendés? Bueno, mirá, el chico de amarillo llegó a hacer una afirmación falible,
que para él esa afirmación falible es una verdad. La afirmación falible del muchacho de amarillo es que la salvación se pierde. ¿Cómo lo hizo? Con una afirmación falible que él considera el resultado verdad. Al otro sujeto de color azul, con una afirmación falible, llegó a la conclusión de que la salvación no se pierde. En otras palabras, la afirmación falible lo llevó a creer en su verdad. Ambas verdades parten de una afirmación falible. Por ende, no se los puede acusar de que están equivocados porque el argumento, la premisa o la aseveración en el que se basa Edgar Pacheco es que a partir de una afirmación falible se puede decir una verdad. La pregunta es, ¿la afirmación falible llevó a estos sujetos a decir una verdad? Llegó a decir una verdad. Ahora mira, el problema ¿Sí? que se tiene aquí, Quiero que me responda, Hans. No, Hans, ¿la afirmación falible a estos sujetos los llevó a decir una verdad? no a decir una verdad, sino a llegar a una conclusión para ellos. Yo no te Esa pregunté. conclusión, Entonces, una esa afirmación conclusión, falible, ahí está. Una esa es una afirmación falible conclusión, no te lleva a la verdad. una conclusión que en algún momento determinado, según el criterio católico romano, es que solo va a No, saberse hasta Hans, que Hans, lleguen al cielo. Hans. Esa es la Una conclusión del afirmación católico falible romano. te lleva a la verdad. Sí, mira, esta es una conclusión que de acorde al criterio católico romano, solo se va a saber hasta que lleguen al cielo. Ahora no Bueno, lo pueden Hans, saber. ¿te das cuenta? A esto es lo que te lleva Edgar Pacheco, a que termines pensando si la religión cristiana realmente es verdad. Por eso yo te hago Oye, este video. Gracias, la hermano. religión evangélica, perdón, cristiana, es una verdad absoluta, Yo no porque estoy negando eso. está fundamentada en el Yo, que es la verdad absoluta, por eso te Cristo Jesús. pregunto, por eso te Pero pregunté, Ferreira, ¿con una afirmación ningún falible cristiano, se puede llegar a una verdad? a ver, Vos me Ferreira, decís que sí, después me ningún dijiste que no. cristiano Sí, te escucho. va a decir que no confía en Cristo como su Salvador. Yo Ningún no cristiano. estoy argumentando eso. Yo te estoy Bueno, preguntando, Hans. pero a partir de ahí, partes a ver si se pierde o no se pierde, pero todo Hans, cristiano pone en fundamento bien, como mira, verdad absoluta que Cristo es su Salvador y es su Señor absoluto en todas las cosas. Hans, mm, Tanto el que dice que se pierde como el que dice que no se pierde, ¿sí? Y Hans, aquí en el que no se bien, pierde, pues tú ok, estás en ok. ese punto. Mira, Hans, yo te vuelvo a preguntar y quiero que seas sincero, hermano. Por eso te pregunto y te digo, si querés en otra ocasión, hasta lo charlamos en privado, o voy a tu canal y lo charlamos en tu canal, quiero entenderte. Por eso estamos charlando los dos. Estamos charlando los dos. Hans, vos me dijiste, Hans, y lo dijo Pacheco, que con una afirmación falible se llega a una verdad. Ambos sujetos que están en pantallas, con su afirmación falible, llegaron a una verdad. La pregunta es, ¿una afirmación falible te lleva a esta verdad que está ahí en pantalla? Ok, te respondo. Sí, Ok. El tema está que estos que están aquí en pantalla tuvieron que tienen que estar en una esfera donde es una verdad absoluta. me dijiste que no había Estos verdad que están absoluta. aquí en esa esfera están en la esfera de que creen que Cristo es su Señor. Ahora te Yo no pregunto, estoy tanto discutiendo el que eso, se hermano. pierde, te Mm. pregunto, tanto como el que se pierde como el que no se pierde, están creyendo en Cristo como su único y suficiente Salvador, siendo subjetivos en su afirmación. Nosotros también creemos que Jesucristo es nuestro único, suficiente y salvador. Vos no me estás entendiendo el argumento, o entiendo Pero que el sí, sí argumento te que lo te estoy estoy entendiendo. exponiendo, Entonces, yo te te entiendo, vuelvo a hacer Edgar, que la el pregunta argumento que te estoy para que exponiendo, yo te me lo entiendas. respondí, sí, creen ambos que Jesús es su salvador. No estoy negando eso. ¿Esa es una verdad absoluta o es subjetiva? Ahí está, ahí quiero llegar. Exacto. ¿Te diste cuenta? Con una verdad, con una afirmación falible se puede llegar a una verdad Ajá, objetiva o no objetiva. ajá, Entonces necesitamos que el sujeto que diga cuál es la verdad sea siempre objetivo. ¿Por qué? Porque claro. aquí ambos dijeron otras verdades que no son objetivas. ¿Por qué?
porque aquí hay dos verdades. Por eso yo te puse el Sí, argumento sobre la mesa. Si una afirmación falible te llega a una verdad, yo te pregunto, estos dos sujetos hicieron una afirmación falible. ¿Llegaron a una verdad? ¿Se pierde? ¿No se pierde? ¿Llegaron a esa verdad con una afirmación falible? ¿Se puede llegar a la verdad? claro que se puede llegar a la verdad. Bien, entonces la salvación se pierde y no se pierde. Ok, listo, Ambos consideraron que listo, Cristo es su Señor y su está bien, Salvador. Hans. Bueno, hermanazo, Dios te Gracias por bendiga, todo. Hans, y bueno, quiero que sepas Gracias que por ante todo permitirme te quiero pedir participar. disculpas porque la vez pasada tuvimos un encuentro muy feo que dejó un mal sabor de bocas para todos. Así que realmente yo me sentía mal, de verdad que me sentía mal y me vi en el video y dije, no, la verdad que tengo que bajar un cambio y te pido disculpas. Nada más. Tranquilo, Ferreira. Estamos para ¿Está? servirte y no te guardo ningún rencor. Si te guardara un rencor, no hubiera entrado nuevamente aquí con la disposición de compartir nuevamente contigo. Espero que estés bien, tú y tu familia y tu muy querida audiencia, que el Señor quede con ustedes hoy y siempre. Saludos. Bueno, Hans, muchas gracias. Bueno, gente.